Ahora busquen en sus Biblias en Mateo, nuevamente en su capítulo 18. Vamos a darle seguimiento a lo que comenzamos a ver hace 8 días sobre el porqué de la oración. Y antes de comenzar, aquí vamos a volver a dar lectura. Y también en Hebreos 11, hay que volver a mencionar este asunto del instituto. Teníamos programado para el próximo sábado la reunión, pero lo vamos a posponer, vamos a pasar 1 o 2 semanas, estamos esperando que se pueda realizar la próxima sesión del instituto. Veremos, ¿no? que se puede lograr esto antes del fin de mes, antes del fin de este mes de enero, en donde hay 5 fines de semana, y esto nos da cierta esperanza. Hemos escuchado y lo tenemos confirmado que en varios, incluso iglesias católicas en la Ciudad de México, hay reuniones dominicales con el 30% de la capacidad total del inmueble. Y vamos a ver lo que anuncian el día 10 y vamos a seguir muy de cerca, ¿no? Las recomendaciones, y estamos orando con la expectativa de que nos puedan librar del semáforo rojo, y en tal caso vamos a comenzar nuevamente con reuniones normales los domingos. Y mientras tanto seguimos, ¿no? Como lo estamos haciendo con unos pocos que nos han acompañado. Ahora, nuestro texto en Mateo 18 es el que vimos hace 8 días, y es en relación con este asunto de la oración. Y hicimos en nuestro primer estudio la misma introducción que comentábamos un poco el domingo sobre todo este asunto de la crisis existencial y su significado. ¿Se acuerdan, no? La palabra existencial en relación con la palabra crisis habla de algo o alguien que está en peligro de perderse o de dejar de existir, por un lado, o en segundo lugar, significa simplemente algo o alguien cuyo significado y propósito se pierde, su significado cambia para nosotros. Esto es lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Es una crisis existencial en relación con el trabajo, en relación con la familia, en relación con nuestra propia historia personal, en donde nuestra historia ha sido radicalmente, en la mayoría de los casos, sujeto a una lista de cambios, a marchas forzadas, ¿no? En relación con lo anterior, con la familia, el trabajo, y como lo hemos estado comentando, en relación con nuestras creencias, y en particular en relación con el futuro, lo que vendrá de todo esto. El desenlace, ¿no? de la pandemia en relación con la pandemia, en relación con el COVID. Y aquí en Mateo 18 empezamos hace 8 días con este asunto del papel de la oración en todo esto. Y el texto viene en un contexto que no vamos a discutir nuevamente el día de hoy. Llega al punto en donde se da por hecho que hay tan solo 2 o 3 personas que pueden reunirse para orar. Y en el versículo anterior, en 18:18, el tema tan discutido sobre las llaves del reino para recibir o excluir a personas del reino de Dios o de la membresía de la iglesia. La iglesia tiene esa prerrogativa única en la tierra. En relación con cuestiones disciplinarias, se menciona el tema aquí. Y luego en 19, si 2 o 3 de vosotros, os digo, si tan solo 2 o 3, ¿se acuerdan ustedes de esta palabra? Se traduce, se convinieran, si se ponen de acuerdo. Esa es la traducción en las versiones actualizadas. Y es una palabra muy fuerte porque habla de ponerse de acuerdo, unirnos en cuanto a nuestros deseos,
nuestras peticiones, nuestros anhelos, lo que estamos pidiéndole a Dios. Por ejemplo, en el tema anterior de la lista de peticiones, en todos estos casos, son casos en donde lo que estamos pidiendo es por la salud de todas estas personas, y estamos en teoría poniéndonos de acuerdo, orando para que Dios cumpla sus propósitos en la vida de cada uno y para que se recuperan lo más pronto posible de la enfermedad. Es un ejemplo clásico de cómo esto funciona. Y el texto dice, de toda cosa, de cualquier cosa, y parece ser a primera vista un tipo de cheque en blanco, o algo que no tiene ninguna limitación ni restricción, aunque no lo es, porque todo el asunto es en otros versículos aclarado más, porque va de por medio en el asunto la voluntad de Dios. Pero tomando en cuenta ese punto y dando por sentado que lo que estamos pidiendo es, o sea, de acuerdo con la voluntad de Dios, el texto dice, en relación con cualquier de estas peticiones, les será hecho. Lo que están pidiendo les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto de inmediato lo vincula con el tema de la presencia especial de Dios con su iglesia. Y otra vez es una pequeña reunión, tan solo 2 o 3 personas. Se da por sentado que esto ha sucedido muchísimas veces, comenzando con la larga historia de persecución anticristiana y las reuniones clandestinas incluso, y la promesa, aquí estoy en medio de ellos, la promesa de la presencia especial de Cristo, un poder especial de Cristo en relación con estas oraciones, y la presencia especial de Cristo en relación con las mismas peticiones y las mismas oraciones en relación con la oración congregacional. Aquí, como estamos a distancia, estamos orando, y la distancia no es ningún obstáculo para que esto se cumpla en nuestras iglesias, en estas circunstancias en las cuales nos encontramos. Entonces, para no alargar aquí el resumen, hay tan solo 2 puntos que vimos aquí la semana pasada. Primero, lo que acabamos de resumir, la promesa de la presencia especial de Cristo en estas circunstancias, primero, y segundo, ¿se acuerdan? La forma tan fuerte en que se nos anima a orar nuestro Señor. Y en este caso nos está diciendo que estas oraciones son importantísimas, que no son en vano, que las oraciones unánimes del pueblo de Dios, y esa es la regla que señalábamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, perseveraban unánimes, se traduce con una sola mente, con un solo pensamiento, con un solo deseo. En Hechos, en su capítulo 2, en relación con la llegada del Espíritu Santo, la misma cosa, aquel día de Pentecostés, estaban todos unánimes, reunidos y orando, unánimes, y habiendo alzado su voz en unión, alzaron unánimes la voz en relación con la persecución en el capítulo 4 de los Hechos, el mismo fenómeno. Y la condición señalada en cuanto a esto, lo sigo enfatizando, es el hecho de ponernos de acuerdo. El hecho de tomar muy en serio lo que estamos pidiendo y pedirlo habiéndonos puesto de acuerdo. Esta es la palabra griega symphoneo, lo que se traduce aquí convenirse, ponerse de acuerdo. Esta es una palabra fuertísima que habla de lo que sucede cuando un grupo de músicos se unan y se ponen de acuerdo para tocar la misma melodía, para tocar en armonía la música. Tienen que tocar juntos
simultáneamente la misma nota, y obviamente es una ilustración en relación con la música. Si no están tocando la misma nota, entonces no va a haber ni siquiera música, sino puro ruido, ¿no? Y probablemente algo feo es lo que se va a escuchar, por un lado. Y por otro lado, si no están tocando en armonía, es simplemente porque no están de acuerdo. Es como si un domingo se fuera a anunciar el himno, número, y luego 3 personas optan por cantar otro himno diferente de lo que los demás estamos tratando de cantar en armonía, unidos, unánimes. Vamos a cantar la misma cosa, pero si algunos optan por otra cosa, o si algunos optan por no cantar las mismas notas o en armonía, no voy a decir más. No lo quiero convertir en broma, pero la broma aquí es tan solo para ilustrar el punto. El énfasis aquí es sobre este detalle. Hemos de afirmar unánimes las mismas peticiones. Y claro, esto no es simplemente algo mecánico, no es simplemente algo artificial. El punto crucial aquí es de verdaderamente desear. Si estamos orando por la salud de una persona, que tengamos ese deseo de que Dios en su misericordia le ayude a esta persona. Si tú eres esa persona, ¿qué es lo que quieres que los demás hagan al pedir por tu salud? ¿Quieres que algunos pidan? Y es increíble, ¿no? Como algunos dicen, Señor, si es tu voluntad, quiero que ayudes a fulano con... No quieres escuchar ni una versión semejante a esa. Lo que quieres escuchar es el verdadero deseo. Entendemos que la voluntad de Dios está metida de por medio del asunto, pero no estamos condicionando nuestra petición por esa voluntad de Dios. Le estamos pidiendo que intervenga para ayudarte con tu salud, para que tú puedas recuperarte de tu enfermedad y para que sus propósitos se cumplan en esa enfermedad. Y como ya sabemos, hay propósitos múltiples en el tema de cualquier enfermedad, incluso nosotros tenemos la tendencia de fijarnos tan solo en la enfermedad que provoca una crisis o la enfermedad que pudiera ser la más peligrosa o la más difícil, pero el asunto no va por ese camino, porque cualquier enfermedad puede volverse grave y cualquier síntoma puede ser indicador de algo aún más grave en relación con la salud de nuestros cuerpos. Y así lo tomamos tan en serio nosotros cuando oramos por nosotros mismos, ¿no? Y estoy usando este ejemplo en relación con lo que estamos viviendo. Es increíble cómo Dios nos ha contestado, ha cumplido exactamente en conformidad con este texto, con cada persona que se ha recuperado en estos días del virus. Dios ha cumplido exactamente con la promesa de este texto. Ahora, en el tiempo que nos resta, buscan en Hebreos, en su capítulo 11, y vamos a pasar a un texto, es uno de los más importantes del libro de Hebreos, y en un contexto más amplio, uno de los más importantes versículos de la Biblia. Vamos a la epístola a los Hebreos y vamos a dar lectura. Esto es el gran capítulo sobre los héroes de la fe y la importancia de la fe. Y viene este texto tan conocido en Hebreos en su capítulo 11. Y vamos a dar lectura. Incluso déjenme buscarlo aquí en esta versión. Estoy mirando dos versiones simultáneamente aquí. En el versículo 6. Y el texto dice, pero sin fe, estamos en Hebreos 11, en el versículo 6, es imposible
agradar a Dios. Ahora de inmediato estamos vinculando nuestro texto en Mateo 18 con este texto, en donde además de ponernos de acuerdo y pedir en armonía, en conformidad con la voluntad de Dios, ahora estamos incluyendo esta condición, la que el texto señala. La condición señalada aquí es la fe. Y el texto dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, y hay un gran tema aquí, hay que creer primero que Dios existe. Hay que creer en la existencia del Dios a quien nos dirigimos, a quien nos acercamos en la oración. Es necesario, es menester que los que se acercan a Dios crean que Dios existe, crean en la existencia del Dios a quien se dirigen en la oración. Lo vuelvo a decir, es necesario afirmar nuestra creencia en Dios, y esto lo vamos a discutir en un momento, es un aspecto de la fe, y luego, además de creer en la realidad de Dios, tal como se ha revelado a nosotros en su palabra, el texto dice que hay que creer, y dice, y además de creer en su existencia, hay que creer que es el galardonador, recompensador de los que le buscan. Ahora, aquí nos vamos a detener en el tiempo que nos resta y vamos a introducir una parte de este asunto, la relación entre nuestras oraciones, nuestras peticiones y la fe. El texto vincula estas cosas. Ahora vamos por partes aquí. Hay un vínculo directo aquí en relación con nuestras oraciones y nuestra fe. Este vínculo está en muchísimos textos. Hay una tremenda lista de versículos, el tiempo no nos permite verlos. Cito, por ejemplo, uno de los más conocidos en Marcos, en relación con si puedes hacer algo, en relación con el hijo endemoniado, el papá se dirige a nuestro Señor, si tú puedes hacer algo aquí, sería un caso gravísimo, ¿no? De enfermedad acompañada por una actividad diabólica que con nosotros lo entendemos como posesión demoníaca, y nuestro Señor lo responde y le dice, si tú puedes creer, tú me preguntas o me dices que si yo puedo hacer algo, y yo te contesto si tú puedes creer, y luego la fórmula al que cree todo le es posible. Esta misma idea está en Mateo, en otros textos, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y se condiciona la oración en estos y otros ejemplos. La oración está condicionada, es decir, depende en forma directa de nuestra fe. Y vamos a discutir una parte del porqué de esto. Vamos al bosquejo. Primero, esto es así. La fe es un elemento crucial, esencial. El hecho de ponernos de acuerdo es una parte de lo mismo. Nos vamos a poner de acuerdo en Mateo 18 para pedir ¿qué? Para pedir lo que Dios nos ha prometido, para pedir en conformidad con su palabra, en conformidad con sus promesas. Y esto es el primer punto. Esto es el papel de la fe en el asunto. La fe corresponde a la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que el texto aquí en Hebreos 11 señala. Cuando este texto dice hay que creer en la existencia de Dios, no es la existencia de cualquier Dios, sino más bien es creer en el verdadero Dios. En la naturaleza, el carácter de ese Dios hay que creer en conformidad con la revelación que Él mismo nos ha dado de sí mismo en su palabra. La fe nos proporciona la capacidad de creer toda la verdad revelada por Dios en su palabra. Esta verdad es en síntesis, todo lo que nos dice acerca de sí mismo.
todo lo que nos dice acerca de su carácter, todo lo que nos dice acerca de su misma naturaleza. La fe cree la verdad revelada acerca de Dios. La fe cree las promesas de Dios. La fe cree en todos los atributos, que son las cualidades y características que le pertenecen, que forman su divinidad y su persona. Hay que creer lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo, y el punto aquí es importantísimo. Hay que creer todo lo que Dios nos dice acerca de sí mismo en este sentido, no a medias. No es lo que sucede tantas veces. La gente quiere creer una cosa, pero no una parte. A medias quieren creer lo que Dios dice, mientras que están rechazando lo demás. Están creyendo lo que les parezca razonable o en conformidad con sus ideas o gustos. Esto es lo que vemos en el mundo inconverso. Creen en Dios a su manera, entre comillas. Y esto no es más que la idolatría mental. Es un tema ampliamente tratado en la Biblia. Es la gente formando un concepto erróneo de Dios conforme a sus ideas y se dirigen a ese Dios que no existe salvo en sus propias ideas o en su propia mente. La verdadera fe nos proporciona la capacidad de creer en el Dios que se ha revelado en este libro, no en el Dios de nuestra imaginación. Y nosotros entendemos esto al ver cómo en estos días tantas personas se dirigen a un Dios que no existe. En medio de la pandemia es increíble, es pura superstición, pura necedad, pura fantasía, pura imaginación lo que vemos por todos lados. Pero la fe es la capacidad de creer no en algunos aspectos o atributos de Dios, sino en todo lo que entendemos acerca de este Dios. Hay que creer todo lo que Dios dice acerca de sí mismo, o hay que rechazarlo por completo. No es algo que puedes hacer a medias o a tu conveniencia o por partes. Hay que creer toda la verdad revelada acerca de Dios, y esto es la capacidad que tan solo la fe nos proporciona. Y es importantísimo el punto. Y por eso yo dije, es uno de los textos tan fuertes. Hay que creer en la existencia de este Dios. Estamos otra vez leyéndolo en Hebreos 11, en su versículo 6. Es necesario, es indispensable, es imposible agradarle a menos que creamos así. Es imposible acercarnos a Él verdaderamente. No nos estamos acercando a alguien menos que el Dios que se ha revelado en este libro. Y en este sentido, la fe nos proporciona esta capacidad. Pero primero. Segundo, escuchan, esta fe nos pone en contacto directo con Él. Y esto es la fórmula en el texto, acercarse a Él. Nos pone en contacto directo con este Dios. Y cuando siempre la triple definición de la palabra fe, creer, confiar y entregarse o someterse. Son tres elementos. La creencia es el aspecto mental, la confianza es el aspecto emocional, la entrega es el aspecto volicional, es la voluntad, entregándose, sometiéndose a este Dios. Pero ¿cuál es el punto? Con tu mente, con tu confianza y con tu voluntad, te acercas a este Dios. Él mismo es el objeto de esta fe, de nuestra fe. Es por medio de esta fe que nos acercamos a Él. Y en este sentido, hay un sentido en que la fe nos pone en contacto directo. La fórmula popular es cara a cara con Dios. La fe nos conduce al Dios de la palabra, al Dios de las promesas. Nos conduce al Dios que se ha revelado aquí, pero nos conduce a algo más que su palabra, más que sus promesas, nos conducen directamente a Él. Y es en este sentido que tan solo los creyentes, por medio de Cristo, tienen acceso, tienen entrada, tienen el privilegio de acercarse directamente a este Dios. Y como vamos a ver en otro estudio, el tema aquí es profundo porque
es la base de todos esos tratos personales, todos esos tratos directos que tenemos con Él. Dios trata individual y personalmente con nosotros como si fuéramos la única persona en el mundo. Y cuando nos acercamos a su palabra, cuando nos acercamos a sus promesas, como esta promesa que dice en nuestro texto en Mateo, nos va a cumplir con estas peticiones. En este versículo en Hebreos nos dice que nos va a recompensar. Incluso esta es la fórmula tan sorprendente en el Sermón del Monte. Los que oren en secreto serán recompensados abiertamente. La fórmula, si no me equivoco, en la versión antigua, es la palabra públicamente. El Dios a quien tú oras en secreto te va a contestar, y la fórmula públicamente, ¿qué quiere decir eso? Abiertamente, realmente, visiblemente, en una forma directa, de manera palpable, tal como lo estamos ilustrando con la gente enferma, que se recuperan de su enfermedad. El creyente, como los leprosos, el único creyente es el que reconoció que Dios le había sanado, que Cristo le había sanado, y le dio las gracias, abiertamente las gracias, porque entendía cómo esto funciona. Pero cuando nos preguntamos, ¿quién está metido de por medio en todo el asunto? El verdadero Dios. Es por lo tanto que los grupos que constantemente manipulan a sus seguidores, y eso es una crítica quizás innecesaria, pero siempre están con fórmulas mágicas, secretas, métodos o maneras para orar y acercarse a Dios, y lo que están buscando es cómo garantizar la respuesta que andan buscando, pero le tratan a Dios como si fuera un ser impersonal, como si fuera un ídolo, o como si fuera un sistema artificial para lograr cosas, lo que vemos en el mundo esotérico, en donde son palabras especiales, o son fórmulas mágicas, o en donde hay ritos y ceremonias que se tienen que cumplir para lograr que alguien, en sus conceptos errados, están jugando con el inframundo, en muchos casos directamente con el diablo, y sus ángeles ni lo saben, y detrás de cada ídolo y cada dios falso, lo afirma repetidas veces la Biblia, están los demonios, están los ángeles caídos, está Satanás mismo, pero de nada de esto se percatan estas gentes, porque para estas personas no hay nada personal en el asunto. Es como si todos estos esfuerzos o las cosas, ¿no?, que suceden, como si pudieran suceder en base a fórmulas mágicas, o en base a, sin discutir esto, en base a la medicina. A veces la gente confía en el medicamento y confía en la fórmula. Eso es lo que hemos visto: interminables debates y controversias sobre cómo tratar con el virus, con el COVID-19, increíbles pleitos y conflictos a nivel mundial. En los países del primer mundo llevan más de 10 meses peleando entre sí, y lo mismo va a suceder ahora con las vacunas, en donde hay diferentes tipos de vacunas que están fabricando para tratar, pero como si todo el asunto fuera así, una fórmula mágica, química, ¿cuál es la palabra? Como si tan solo pudiéramos encontrar la receta mágica, ¿no?, o médica, se solucionaría todo el asunto, como si Dios no estuviera de por medio en el asunto, como si Dios no tuviera nada que ver. Toda sanidad es divina. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Porque si Dios no quiere, la mejor medicina del mundo no funciona. Y si Dios quiere, la peor medicina del mundo puede funcionar.
Lo hemos vivido con esto de la pandemia. Es increíble cómo Adán y Blanca han ayudado a una lista de personas como instrumentos humanos a no tener que llegar al extremo de ir al hospital y quedarse así internados en una situación probablemente mucho más peligrosa que la que existe fuera de estos hospitales. Pero como medios, ¿no? Como médicos, han ayudado, pero el gran actor es Dios. Nosotros no somos más que instrumentos en cualquier sentido. Es lo mismo con nuestras oraciones. Nuestras oraciones son una parte crucial en cuanto a lo que es la instrumentalidad, el hecho de ser instrumentos usados por Dios. Nuestras oraciones son así, pero lo sigo diciendo, en la medida en que nuestras peticiones sean dirigidas al verdadero Dios, en el contexto de su naturaleza y su carácter. Ahora, en tercer lugar, la fe es el elemento señalado aquí en esta gran maquinaria, ¿no? De la oración. La fe es señalada constantemente como el medio, el camino establecido. La fe es las palabras aquí son muchísimas. La vía, el conducto, el medio divino. Es como si fuera una tubería a través de la cual vamos a suministrar algo. Puede ser cualquier producto. El producto no puede llegar a nosotros a menos que pase por la vía, por el conducto, por la maquinaria, ¿no? O por la tubería en un momento dado. Pero ¿cuál es el punto aquí? La fe es ese medio. Y cuando nos preguntamos por qué, hay tantas respuestas aquí, y estamos dando algunas, y esta es una respuesta muy fuerte. Este es el medio, todo se hace a través de la fe. Sin esta fe no podemos agradar a Dios, no podemos recibir estas respuestas, no podemos ser abiertamente contestados, recompensados sin esta fe. Pero escuchen bien, ¿y esto por qué? Porque la fe nos afecta a nosotros. Este es el gran tema del misterio que muchos nunca lo han comprendido. La fe cambia a nosotros, no a Dios. En este sentido, la oración cambia a nosotros, no cambia a Dios. Es lo mismo. Si analizamos esto de cómo la fe nos cambia a nosotros, cómo la oración afecta a nosotros, entenderíamos mucho mejor su necesidad. Si Dios nos fuera a contestar o proporcionar bendiciones y respuestas sin fe, no aprenderíamos nada. No aprenderíamos nada. La oración nos obliga a aprender, nos obliga a ejercer nuestra fe, nos obliga a crecer, nos obliga a madurar, nos obliga, la lista de cosas que vamos aprendiendo comienza con lo que estamos señalando. Las bendiciones en la vida cristiana, ¿cuántas veces lo hemos dicho? No son automáticas, no son cosas que funcionan por sí solas. Si Dios nos fuera a conceder cantidad de cosas sin obligarnos a pedir, ¿qué sucedería? Es lo que sucede en las familias con sus hijos consentidos. Ahí están los papás tratando de adivinar, tratando de anticipar, tratando de proporcionar lo que Juanito ni les va a pedir. No, son de estos padres tan buenos, tan especiales como que no, Juanito, ¿cómo? No tienes que pedirnos nada, ni una cosa, te lo vamos a dar todo. Y luego, ¿qué va a suceder con Juanito?
¿Qué le va a pasar a Juanito? Si el asunto es así, ¿qué es lo que va a entender? ¿Qué es lo que va a aprender Juanito? Nada. Nada bueno, nada agradable, nada positivo. Si todas las cosas no le fueran a llegar a Juanito en forma automática, ¿cuál sería el impacto? ¿Cuál sería el efecto de esto sobre Juanito? ¿Qué le haría? Y así, con la oración, nos volveríamos tú y yo tan consentidos, tan egoístas, tan soberbios, tan llenos de nosotros mismos, si Dios nos fuera a conceder sin la necesidad de pedir. No aprenderíamos nada, no creceríamos nunca, menos estaríamos agradecidos. Y esto es un tema espantoso en los países. Andan con este asunto de que como están a propósito tratando de colapsar todos los negocios medianos y pequeños en la mayoría de los países, usando la pandemia como un pretexto, es para que les puedan dar lo que sería un tipo de ingreso, se llama el sueldo garantizado básico, el sueldo básico garantizado, es lo que están diciendo en el primer mundo, sin que la gente haga cosa alguna, sin que trabajen en nada. ¿Cuál podría ser el efecto de algo así? ¿Cuál sería el efecto? Nos haría muchísimo daño a todos, en todo el mundo, muchísimo daño. La ilustración es válida. Es como si Dios nos fuera a proporcionar. Es increíble la lista de cosas que nos proporciona sin que tú y yo ni siquiera nos damos cuenta, sin que le pidamos muchísimas cosas cotidianamente, nos las proporciona Dios. Pero hay una tremenda lista de cosas las cuales sin fe, sin acercarnos a Dios, sin creer la verdad revelada en su palabra, no nos va a contestar. Y así, ¿no? Así el asunto. Es a través de la fe que hemos de recibir lo que pedimos. En Santiago los argumentos no tienen porque no pidan. Y luego hablan en la lista de cosas ahí en Santiago, se refiere a personas que piden, pero piden mal. Pero cuando nos preguntamos por qué esto es así, lo sigo diciendo. Esto es así, ahora vean este argumento. Porque la fe le da la gloria tan solo a Él, tan solo a Dios. Y esto es otro argumento que hemos escuchado muchas veces. Cuando pedimos algo que tan solo Dios puede proporcionar, Él es glorificado. Él es honrado. Este tema de glorificar a Dios es complicado, es uno de los más importantes temas de la Biblia, porque trata con nuestros motivos y en verdad nuestra relación con Dios y el hecho de reconocerle como tal. Es un tema gigantesco en la Biblia, pero las ilustraciones aclaran la duda. Cuando vemos la salud recuperada en algo como el COVID, ¿a quién le vamos a dar las gracias? ¿A quién le vamos a glorificar? ¿A quién le vamos a dar la honra y la gloria por este asunto de la salud recuperada? Si es pasando más allá de la cuestión de algo como COVID-19, si es una enfermedad crónica, que normalmente estas enfermedades crónicas se van empeorando hasta poner en grave peligro la vida, pero es a través de un largo proceso que puede durar meses o años. Pero cuando vemos la enfermedad sanada, ¿no? Algo como diabetes, ¿no? Algo como problemas graves de corazón, o hagan ustedes su lista, la enfermedad grave sanada. ¿A quién le vamos a dar la gloria? ¿A quién le vamos a dar el crédito?
Cuando vemos la necesidad suplida, en esta época, en prácticamente todos los casos, en todas las familias, hay necesidades. Y estas necesidades van desde cosas pequeñas hasta cosas muy grandes debido al colapso de la economía. Cuando vemos una necesidad suplida, una gran necesidad suplida por una serie de eventos providenciales que parecían ser no cosas vinculadas, no como eslabones en una cadena, sino algo que sucedió por sí solo, o como eslabones en una cadena. ¿A quién le vamos a dar el crédito? Cuando vemos, y la lista aquí es interminable, el problema resuelto, el obstáculo quitado. Esto lo vivimos a lo largo de un proceso de 1 año y medio en la construcción. Reconstrucción es la palabra rehicieron por dentro, remodularon el edificio por completo en varios aspectos, ¿no? De la infraestructura incluso y los pisos del mismo edificio. Y obstáculo tras obstáculo, problema tras problema, impedimento tras impedimento. Y algunos de esos obstáculos, problemas o impedimentos involucraban a funcionarios de gobierno incluso, algunos de ustedes se acuerdan, y parecían ser imposibles de resolver. En más de una ocasión querían secuestrar al edificio. ¿Entienden la idea? Que querían tomar como rehén la estructura del edificio hasta que pudieran sacar de nosotros el dinero que estaban buscando. Y cuando vimos esos obstáculos y problemas resueltos y quitados, ustedes que no estaban tan metidos en el asunto como algunos de nosotros, cuán agradecidos, cuán sorprendidos. En ese sentido, cuando tú piensas en tus problemas graves y que nadie los puede resolver salvo Dios, igualmente, y esto es lo más importante aquí, más que la guía, más que la sabiduría proporcionada en cuanto a muchas cosas, más que la dirección divina, clara, aclarada en decisiones importantes en la vida, las cuestiones espirituales, el pecado perdonado, el hijo pródigo rescatado. O sea, la persona por quien estamos orando en cuanto a su conversión, le vemos a esta persona doblegándose, entregándose a Cristo, convertido al Señor. ¿A quién le pudiéramos dar el crédito? ¿A quién pudiéramos glorificar y honrar por algo así? ¿A alguien que no sea este Dios? Es por exactamente lo que esta ilustración significa, que oramos tanto por los inconversos. Estamos orando al único. Es tan solo Dios el que puede contestar en tantas cosas, en cantidad de cosas, cuanto más en relación con la salvación y el perdón del pecado y el arrepentimiento y una vida transformada. ¿Cuánto más en estos asuntos? Y en este sentido, todo esto es por medio de la fe, porque la fe siempre glorifica a Dios. Es por fe, para que sea por gracia, según Pablo en Romanos 4, hablando de la justificación y la salvación. Y nosotros podemos decir lo mismo, que todas estas peticiones, todas estas las bendiciones que estamos pidiendo, nos llegan por medio de la fe para que sean por medio de gracia, y la gracia es el favor inmerecido de Dios, y por lo tanto tan solo a Dios le podemos dar las gracias. Ahora, el próximo punto es este. El texto dice que sin esta fe no es posible agradar a Dios. Incluso la fórmula, la manera en que se plantea la traducción en nuestras versiones en español, sin fe es imposible. No es posible. Se traduce, es imposible.
agradar a Dios. La fe le agrada a Dios. Pero vean este punto. Es agradable a Dios cuando oramos en fe. Es agradable a Dios al unir nuestros deseos, corazones. Comentábamos este asunto de la palabra amén, incluso el tema del doble amén, ¿no? Así sea. Esto es agradable a Dios, dice el texto. La fe agrada a Dios. Y la lista de por qué la fe le agrada a Dios, la lista de respuestas es interminable. La fe agrada a Dios porque cree en sus promesas. Esto le agrada. La ilustración aquí es tan sencilla. La fe le agrada a Dios porque confía en su verdad, cree en sus promesas y se somete a su palabra. La misma ilustración, la relación de padres e hijos. Le das a tu hijo una promesa, pero tu hijo no te cree. Y esto no te agrada. Y le das tu verdad, tu palabra a tu hijo, pero tampoco la cree. No cree tu verdad, no cree que le estás diciendo la verdad, menos toma en serio tu palabra. Esto no te va a agradar. Lo contrario, ¿cuánto más con Dios? La fe se compromete con la promesa, la verdad, la palabra de Dios, aferrándose al Dios de la promesa, aferrándose al Dios de la palabra, al Dios de la verdad. Se está aferrando. ¿Qué quiere decir esto? Está pegando a este Dios, confiando en Él, entregándose a Él, contando con Él y arriesgando todo en base a su palabra, en base a su fidelidad, en base a su veracidad. La fe le agrada a Dios porque tan solo le mira a Dios, no mira ninguna otra cosa, ningún otro objeto, está clamando, esperando, confiando tan solo en Él, y esto le agrada muchísimo a Dios. Es increíble cómo esto funciona, cómo es agradable a Dios todo esto. Eso es lo que el texto dice. Y en el argumento, la misma palabra agradarle a Dios habla de lo anterior. Se trata de una relación. Es algo íntimo, es algo personal entre cada creyente y su Dios. Y como los padres, a los padres les agrada cuando sus hijos creen su palabra. Esto es un debate interminable en cada familia con el proceso de crecimiento en madurez, adolescencia, juventud, etcétera, etcétera. Los hijos que en un principio toman muy en serio y creen casi todo lo que sus papás les dicen, luego llegan este momento en que ya no toman en serio, ya no creen lo que, no, esas son las ideas anticuadas, son las ideas de mi papá, son las ideas de mi mamá, ¿cómo las voy a creer? ¿No? Y sus papás lo sienten en una forma directa como algo tan ofensivo, más que ofensivo, es algo que les duele. Especialmente cuando se trata de cosas donde los papás tienen experiencia, conocimiento y sabiduría que los hijos no tienen. Y le están tratando de dar un consejo, puede ser sobre el manejo del dinero, puede ser sobre decisiones muy importantes en relación con tantas cosas, sin discutir la lista. Y los hijos llegan al momento en que ya no creen casi nada de lo que sus papás les dicen. Y la ilustración, cuán fea, ¿no? Y cuán real es la ilustración. Y el texto dice, bueno, si tú estás tratando a Dios así, ¿cómo le vas a agradar? Esto no le agrada, es lo contrario. Es lo contrario, es lo opuesto. Y luego, hay más aquí, pero vamos a terminar con esto. Esta fe es necesaria porque la fe estimula todas las demás gracias, todas las demás virtudes espirituales en la vida. O sea, la fe misma es una confesión de necesidad.
de dependencia, de incapacidad. Le estamos confesando nuestra impotencia, nuestra debilidad. Al clamar a Dios por su ayuda, socorro, misericordia, intervención, gracia, etc., estamos humillándonos. Estamos reconociendo que somos criaturas débiles, impotentes, incapaces en nosotros mismos, y esto engendra en nosotros mansedumbre, humildad, sumisión, promueve toda una lista de frutos y gracias. En la lista de frutos y gracias, la esperanza. La base de la esperanza es la promesa de Dios. Esperanza. Y de la esperanza fluye la paciencia. Si tenemos verdadera esperanza, entonces de que tarde o temprano Dios nos va a contestar y de que las cosas van a cambiar, entonces esto nos proporciona la capacidad de aguantar, la capacidad de esperar, la paciencia, de no actuar en la carne, de no tratar de arreglar las cosas a nuestra manera. Es increíble cómo hemos visto, y no quiero que nadie lo tome como un ataque directo en contra de ninguna persona, pero hemos visto esto de las personas en medio de la pandemia que están enfermas o que sospechan que se hayan contagiado, cómo entran en un pánico. Y no estamos condenando, no estamos simplemente criticando, pero el pánico se demuestra cuando están buscando por todos lados cómo solucionar el asunto. Están hablando con 3 médicos, están hablando con 5 personas, están pidiendo consejos de medio mundo y no están tomando en serio, en muchos casos lo hemos visto, lo que los médicos dijeron que todo el mundo ya lo sabemos, acerca de qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que se debe hacer en medio de esto. No, pero están así, su falta de esperanza, su falta de paciencia, demuestran su falta de fe. Si tú vas a tomar un antibiótico, vamos a suponer, ¿no? Por una infección, ese antibiótico no te va a funcionar en 24 horas. No, pueden ser en 72 horas. O pueden ser a lo largo de 7 o 10 días que el antibiótico que estás tomando hace su efecto. Pero si no tienes esta esperanza, no vas a tener la paciencia, ni siquiera de terminar con el tratamiento. Y el punto es muy sencillo. La fe estimula las demás gracias, esperanza, paciencia y aún más obediencia. Eso es un gran tema. La obediencia de la fe. ¿Cuántos ejemplos? Todo el capítulo de Hebreos 11, ilustración tras ilustración de la obediencia a la fe, de cómo la fe se somete a Dios, de cómo la fe obedece a Dios, de cómo la fe toma muy en serio la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Y con esto vamos a terminar, ¿no? El punto final es este. Nuestra fe crece por medio de la oración. Hay en la lista de definiciones técnicas de la oración, una de las definiciones es la oración es la fe expresándose. Es la fe manifestándose. Es la fe siendo ejercitada, ejerciéndose. Por medio de su ejercicio, la fe probada, usada, ejercitada, se pone a prueba, ¿no? Por medio de la oración. Lo que se pone a prueba es lo que creemos, lo que señalábamos al principio. ¿Qué es lo que creemos acerca de Dios en tal o cual dificultad o circunstancia? Lo vamos a ver el domingo, en una parte del tema. ¿Qué es lo que creemos en esta dificultad en que nos encontramos? Y, escuchan, ¿somos capaces de confiar? ¿Tenemos la capacidad de dejar el asunto en las manos de Dios?
Es decir, depender al 100% de la voluntad de Dios en el asunto. La fe es la capacidad de obligarnos, de someternos, de entregarnos a su santa voluntad. Y es por medio de este proceso que nuestra fe va creciendo, que nuestra fe es fortalecida, que nuestra fe va ganando fuerzas y se va acumulando en nuestra propia experiencia. Se van acumulando cosas que hemos vivido, que hemos experimentado, necesidades suplidas, ¿no? Soluciones a cosas que parecían ser imposibles de resolver. Es bendiciones las cuales tan solo Dios nos pudiera haber proporcionado. Y cuando vemos la salvación de algún ser querido, la salvación de un amigo, nuestra fe va creciendo con una tras otra, al recibir una respuesta, y después otra respuesta, y después otras respuestas. Nuestra fe va creciendo y va aumentándose. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, y todo este asunto no lo vamos a discutir el día de hoy, este asunto de grados de fe, aumentanos la fe débil, la fe débil, la poca fe, la fe fuerte, todas estas fórmulas que están en el Nuevo Testamento. Y en la medida en que vamos recibiendo respuestas a nuestras peticiones, nuestra fe va en aumento.